elementos neoegipcios, es una de la única, no sé. Y entonces, como ustedes ven, esta copa que está aquí es un elemento egipcio que hay que protegerlo, es en cemento. Rigao lo tiene documentado en su libro, y todos esos elementos, si se fija, ve todas estas líneas, la entrada de la escuela, que es como una ventana, y todos esos elementos son neoegipcios. Hay que estar muy orgulloso de eso, no se puede tocar, eso hay que protegerlo para mantener esta historia de esta escuela que es maravillosa. Mi nombre es María Margarita Pérez Riestra. ¿En qué año naciste? Nací el 13 de julio de 1955. ¿Dónde estudiaste? Bueno, mis primeros años de primer grado a noveno grado estudié en esta escuela, en la escuela Federico de Getón. Luego me trasladé a la María Cadilla de Martínez, en el pueblo de Arecibo, y luego hice un doctorado en Filosofía y Ciencias de la Conducta y Sociedad, conferido por la Universidad Complutense. He estado trabajando en la Universidad de Puerto Rico por 35 años. Trabajé, ya me retiré, estoy retirada. Estuve, pues, como dije, del 79 al 96 en Ciencias Médicas y luego en la UPR en Arecibo. ¿Cuándo estudiaste en esta escuela? Esta escuela yo comencé en 1960 y me trasladé a la Cadilla en el 69. ¿Qué recuerdos guardas de tu infancia? Bueno, pues mi infancia fue una infancia bien bonita. Soy de una familia de 7 hermanos y conmigo 8, mi papá y mi mamá. Nos criamos en un campo, en una finca donde había de todo lo que se consumía en el hogar, flores y arbustos, árboles, frutales. Nosotros jugábamos al aire libre, siempre estábamos al aire libre, no se permitía ver televisión más de una hora, eso no se podía hacer. Y entonces nosotros vivíamos con lo necesario para Reyes y Navidad, porque no se celebraba Santa Claus, pues era un regalo para cada uno. Un regalo, y lo disfrutábamos en cantidad, porque era uno solo, los demás nosotros lo construíamos. ¿No celebraban el Día de Reyes o el de Navidad? No, el Día de Reyes. Navidad, nosotros allá no celebrábamos la Navidad como se celebra ahora, porque era aquella época todo era más espiritual, más una versión religiosa, humanitaria. No era de que irse a las tiendas y comprar cosas, no, eso no existía. Se tenía lo necesario. Y igual que la ropa, mi mamá siempre decía, si tienes 2 pies, ¿para qué necesitas 4 pares de zapatos o algo así? Entonces se usaba lo necesario, que tenían sus zapatos para salir y sus zapatos para estar en la casa. Y se vestía muy bien y todo, pero con lo necesario, no había excesos. Por eso es que ustedes ven que los closets en aquella época eran pequeños y todo ahí, pues se acomodaba todo ahí, porque no había necesidad de tener más ropa, y yo creo que se vivía más sencillo, no se estaba pendiente, aunque se vestía muy bien. Igual que en las casas no había lo que se llama el counter, eso no existía, había una mesa y siempre se ponían sus pañitos para uno comer, o el mantel, y se ponían sus platos, y yo recuerdo que, pues pobre fuera la familia, siempre tenía ese detalle de comer juntos a la misma hora, la misma comida. Y siempre los abuelos, pues, y las familias siempre hacían más de lo necesario por si llegaba alguien. Compartir esa escena, y esos son recuerdos muy bonitos. Y los principios religiosos que nos enseñaron. Se iba a la iglesia todos los domingos, se rezaba el rosario todas las noches, que a uno a esa edad no le gustaba porque era como de nuevo a rezar, pero después que va pasando el tiempo y eso tiene la formación. Íbamos a casa de los abuelos. O sea, nuestros abuelos, tenemos unos recuerdos bien bonitos de cada uno de ellos, porque íbamos después de la iglesia, se visitaban los abuelos, tanto del papá como de la mamá. ¿Dónde tenía la finca de tu papá? La finca de mi papá era en Palache, donde yo nací. Ahora mismo está frente al expreso. Yo me acuerdo que mi mamá siempre nos decía, por aquí van a construir un expreso y nos tenemos que mudar de aquí. Y ella tenía esa finca, mi mamá, y ahora mismo está todo eso urbanizado. Pero esa finca, mi papá tenía caña, tenía árboles frutales, había hortaliza, había animalitos, siempre había caballos, vacas, o sea, allí lo había todo, se producía todo. Mi mamá tenía esos jardines de aquellas flores que se usaban antes, que eran algunas de ellas hasta silvestres, y podíamos observar las mariposas. Ella siempre dice, todavía lo dice, que donde el ambiente está limpio hay mariposas. Así que no había carretera, era en piedra. Ese camino era en piedra,
que lleva a Miraflores, ese camino. Y solamente teníamos cercano a un vecino que era mi tío. Ahorita caminábamos de mi casa a la escuela a pie. ¡Wow! Sí, era alrededor de como 3 millas yo creo, pero todos los días se caminaba a pie porque antes tampoco había vehículos así. Y ida y vuelta. Entonces teníamos que irnos todos juntos. Si faltaba algún maestro, tú tenías que esperar a tu hermano. Nos sentábamos en unos banquitos que no veo por ahí, pero que estaban por aquí y esperábamos. Y entonces los bultos, me acuerdo que mi primo y mi hermano cogían un palito y metían los bultos de todas nosotros y caminábamos. Pero ese camino era un camino entretenido. Una señora que tenía un cerdito, muchos cerditos, y para nosotros era eso tan interesante. Yo tendría alrededor de 9 o 10 años. Y entonces parábamos y veíamos los cerditos, hablábamos. Había una persona que estaba demente, que era buena gente, Carlos, se llamaba, le decían Carlos el Loco, y nosotros pues cruzábamos, cuando él cogía para acá, nosotros cogíamos para el otro lado, pero como íbamos en grupo, lo disfrutábamos mucho. ¿Y qué juegos ustedes jugaban? En mi casa, hay ambosador, jugábamos la peregrina, jugábamos mucho la cuica, el hula hoop, inventábamos muchos juegos, hacíamos como cantina, que eso es que se veía en televisión, entonces poníamos las mesas y los varones hacían de vaqueros y nosotras pues teníamos los platitos, nos regalaban platitos de estos plásticos como de café y de cocina, las mujeres que cosas de cocina, así grandes, se tiraba cartón y poníamos las latas, teníamos mucha creatividad porque nosotros y me imagino que todas las niñas. Y de momento sí, podías salir cuando tú levantabas el cartón un alacrán y tú salías corriendo. ¿Qué recuerdos tienes de la escuela Federico de De esta escuela, de mi escuela, siempre que paso por ella, la miramos, todos mis hermanos la miramos con mucho cariño, porque aquí nosotros adquirimos los primeros conocimientos intelectuales, ¿verdad? Porque interactuamos mucho entre los compañeros, nos acordamos de ellos, nos acordamos de las cosas que hacíamos, ¿verdad? Las travesuras de niños. Pero ahora cuando entré en este edificio principal, que le estaba diciendo que es uno de los pocos edificios que tiene elementos neo-egipcios, y ese pasillo era bien concurrido por nosotros los estudiantes. Siente un diálogo, diría yo, de respeto, mucho respeto, pero un diálogo bien fraternal con los profesores, con los maestros. Me acuerdo de ellos, las Quiñones, que es Quiñones de Camacho, Quiñones de Crespo, Mr. Rodríguez, el profesor Camacho, que era de educación física, tantos maestros. Había una firmeza. Estaba Miss Allende, yo me acuerdo de Miss Allende, le dio clase a mi mamá, imagínense, y nos dio clase a nosotros también, a los hijos de mi mamá. Ella que estaba muy viejita y Miss Allende, pues una señora ya mayor, y también con su firmeza y con una diferencia en edad, pero que nos nutrió de cierta medida. Nosotros nos reíamos de las cosas que ella nos decía. Aquellas pizarras se llenaban, no había ¿cómo digo yo? Tecnología, obviamente, así que estas pizarras se llenaban. El maestro llegaba a escribir y seguía escribiendo y borraba, y seguía escribiendo algunos de ellos, ¿verdad? Eran exigentes, había mucha disciplina. Me acuerdo de ellas, las ponían cada estudiante en su silla, pues siempre se iba a sentar ahí, siempre en esa fila. Entonces, cuando nos íbamos a ver, decía first group, entonces ese primer grupo se tenía que parar, era medio militar yo creo, y nos separaba y salía. El segundo grupo se paraba y salía. Pero era una enseñanza bonita y yo no puedo decir que tengo recuerdos malos de nuestros maestros. Me acuerdo del comedor escolar, que se comía, todo el mundo comía en la escuela, así es que estaba una señora que se llamaba Belenita y era muy fuerte también, ella cariñosa pero fuerte y no nos dejaba salir hasta que no acabara. Fue lo que yo no me gustaba mucho la comida de la escuela, así que yo trataba me pasaba así, a veces era la última que salía, porque yo dejaba ir y me dejaba sin comer. Yo cogía y la comida y la trataba de hacer en bloquecitos lo más pequeño posible, presionándola ahí, ella pensando que ella no veía, yo estoy segura que ella sabía lo que estaba haciendo. Pero las señoras que nos servían, todas eran muy cariñosas, la conserje, alguien se llamaba Nero, pues era muy amable con nosotros, que creo que por ahí hay como un sótano, una escalera, y ahí ella guardaba sus mapas y todo de limpiar. O sea que era como una familia extendida. Yo pues he llegado a tener mi doctorado y todo, y jamás olvido estos primeros años que fue donde me formé. Y esa formación que no solamente es académica, sino esa formación social, moral. Aquí venía una señora que vivía por aquí cerca, que se llamaba Miss Cueva. Miss Cueva venía después de clase y ella venía a darnos doctrina.
Ahora esa separación tan grande que hay ahora, que no puedes hablar ni de Dios en la escuela, eso no existía, pero no era para todo el mundo. El que quisiera voluntario y aquellos que eran católicos, pues entonces ella nos preparaba para hacer la primera comunión. Y nos dejaban aquí, es decir, que aquí los padres conocían todo lo que tú hacías aquí, porque los maestros estaban comunicados con los padres, y más los que venían siempre, porque esta escuela la pintaban, la arreglaban, hacían actividades preciosas, y el padre nunca faltaba, los padres nunca faltaban. Maestra más, yo me acuerdo que nos sentábamos, ponían los pupitres uno frente al otro, en una línea acá y otra allí, nos mirábamos, y había un muchacho que se llamaba Ebenezer Muñoz, que es de Factor, y él siempre estaba haciendo chistes, y yo pues me gusta la felicidad, la alegría, así que yo siempre me estaba riendo. Y la maestra le dice a mi mamá un día, ahí las vas a pagar tú. Ya habían pasado 4 hermanos. Y mi mamá se echó a reír y le dice, no, esa es la alegría de mi casa. Ella es así. O sea, mi mamá hacía en su casa pavos rellenos y huesos y todo ese tipo de cosas. Hacía comida para los maestros. Iban a mi casa, ella siempre estaba, la verdad que era muy sabia. Ella se mantenía donde estaban sus hijos, para saber los movimientos de nosotros. Y yo creo que esta escuela ha dado mucho a este país, porque tenemos muchos profesionales en grados técnicos, banistas, tenemos diferentes personas que están produciendo por este país, que ya seguimos produciendo porque ya ahora está una generación diferente, ya estamos, ¿verdad? Algunos han muerto. ¿Qué tipo de maldad ven ustedes aquí? Ay, Dios mío, yo hice 2, pero no las puedo decir porque eran unos maestros que quería mucho. Yo tenía una amiga que era Noemí Cruz, y había un señor, Tacio, que vendía piragua en la entrada. Entonces, aquí está Doña Tellita, y Doña Tellita, nosotros íbamos por ahí y comprábamos los limber que ella vendía, ese tipo de cosas, y la tienda que está al frente siempre ha estado también, y ahí cruzábamos a maldades que se hacían, pues como todos los niños, se ponían cosas en los pupitres. Siempre, fíjense, siempre ha existido esto de los nombres que se le pone a la gente. Nosotros lo que hacíamos es al mediodía, íbamos almorzando y después lo que hacíamos era dar vueltas por la escuela. A nosotros era grandísimo, y dábamos vueltas. Entonces unos iban por un lado, otros por otro, y hola, ¿cómo están? Nos saludábamos. Y entonces nos sentábamos ahí y hablábamos. Yo, por ejemplo, hablaba mucho con Mr. Camacho, con Mr. Rodríguez, porque ellos siempre se paraban ahí, me iban a coger el fresco, y ahí dialogábamos, mis amiguitas y yo, sentábamos a hablar con ellos. Se hacían actividades, obras de teatro. Me acuerdo que mi mamá dice, mi primera obra de teatro yo participé fue en Santana, y él decía que era el mosquito, porque aparentemente fue el virus del dengue, y entonces hicieron como un mosquitero, y ahí estaba el mosquito, y lo hicieron como una presentación por toda la escuela. Y hacían también de Caperucita Roja, la obra de Caperucita Roja. Sí, se recreaban muchas obras, mucha literatura, se leía poesía, y una cosa que a mí siempre me gustó es el respeto a la bandera. Uno iba al salón, sonaba el timbre y uno tenía que ir al frente, y siempre cogía a un estudiante, yo no sé si eran varones o qué, yo sí no puedo recordarlo, y entonces se izaba la bandera. La bandera se izaba, y entonces ese respeto hacia la bandera. ¿Cuál era el uniforme en esta escuela para los estudiantes? Yo creo que el uniforme aquí era brown, marrón. Yo me acuerdo siempre de mi uniforme, porque mi uniforme era en tabletitas, iba debajo de la rodilla, y casi al borde del uniforme estaban las medias largas y zapatos de escuela. Porque no enseñábamos, por lo menos mi mamá no nos permitía enseñar nada. Tenía la camisa blanca de manga, ¿verdad? A este lado. Se venía con un rabito, nada de maquillaje, eso ni siquiera en la high school nosotros nos maquillábamos, por lo menos mi familia no se nos permitía maquillarnos ni nada. Era sencillo, yo a veces heredaba los de mi hermana, porque ya eran 2 antes que yo, así que ella era la cuarta. Así nos acostumbrábamos a heredar la ropa. Eso era parte de la familia, y nos encanta ahora mismo intercambiar ropa, porque nos gusta eso. Pero eran cortos algunos, otros lo usaban largo. Tú tenías la opción, pero eso de plancharlo, yo me acuerdo, nosotros nos tocaba planchar la ropa de nuestros hermanos, y había que echarle esta cuestión que se le echa, ¿cómo que se llama? Para que quede almidón, y mi mamá a veces lo preparaba, el almidón era líquido, para poderlo planchar bonito. Pero se venía bien, a la escuela había que venir bien arreglado. El ruido de los maestros, yo siempre me acuerdo de esos maestros que estaban inmaculados. Ellos venían inmaculados. Sí, los maestros siempre venían bien arreglados. Pero tú no veías un maestro en pantalones ni en ese tipo de cosas. El maestro venía bien vestido. Y cuando él entraba por esa puerta, todo el mundo
Siempre había su travieso, ¿verdad? Que tiraban las cosas o hacían cosas, se hacía, claro que sí, pero en términos generales no, la figura del maestro era de mucho respeto, que si habían sus disciplinas, de vez en cuando sí la había. A veces le daban su potacito, la oreja, unos más que otros, no, otros nunca lo hacían. Ay, sí, había una biblioteca, pero era una biblioteca rodante. Aquí venía una guagua que a nosotros nos encantaba. Y una vez, no sé si venía cada cierto tiempo, esa guagua venía y se paraba allá al frente y traía unos libros maravillosos y tú podías coger esos libros prestados. Y mi hermana, hace poco estábamos hablando de eso, que a ella le encantaba cuando venía en esa biblioteca. Entonces tú entrabas, ibas circulando, mirabas, cogías tu librito, y sí, la vía rodante. Y extensión agrícola, pues te enseñaba, por ahí yo me acuerdo que las maestras nos enseñaban a poner la mesa, a combinar las comidas, a hacer ropa, que a mí nunca me ha gustado coser y eso, pero ellas nos enseñaban y tenías que modelarlo. Ahí había los salones, había unos salones bonitos, 2 salones altos en madera. Y ahí se comenzó a traer la televisión a las escuelas, por lo menos aquí. Y ahí entonces nos traían programas, porque había una conexión, como no sé si era qué canal, y nos ponían programas de televisión educativos, los maestros en esos salones. Yo me acuerdo de eso, sí. Un saloncito bien bonito, era con ventanas y silla, muy bonito, muy bonito. ¿Y había campanas así para Sí. llamar? O sea, cada maestro Sí, tenía su campanita en el escritorio. Y entonces, Sí, sonaba la campana y cuando nos disciplinaron, nos portábamos más también nos sonaba la campana. Siempre había uno que otros estudiantes que ayudaban. Yo me acuerdo de este salón que los padres venían a pintar, me ayudaban también. Yo aquí tengo algunos de los libros que en esa época, ¿verdad? Se trabajaba. Por ejemplo, tenemos aquí 10 poetas puertorriqueños. Y esto es bien interesante porque 72 creo que es y este viene del Instituto de Cultura Puertorriqueña, entonces tiene toda una serie de cuentos de autores puertorriqueños. Tengo aquí uno que es de la esclavitud, bien interesante porque el editor de este libro, que fue en el 67, era René Márquez. Fue el editor y el autor. El Estado invertía dinero en educar al pueblo. Porque si vemos ya, algunos eran, por ejemplo, que había en División de la Educación de la Comunidad, Departamento de Instrucción Pública. O sea, también del 67, nuestros problemas. ¿Ves? Que esto está en nuestros problemas. Y aquí se va dialogando sobre los problemas. Y así de supersticiones, este es bien interesante, este librito, son libritos pequeños que se le daban a la comunidad, informando de los desastres. Te informaban sobre la información de las votaciones del plebiscito, esto es del 67, aquí está la información, los datos del plebiscito de 1967, bien, se lo daban a la comunidad, o sea, era un libro abierto, todo lo que se hacía, los derechos, se hablaba de nuestro ambiente. En Puerto Rico tenemos un pueblo que lo que necesita es mejorar su autoestima, su autoimagen, porque estamos pensando que estamos destruidos, que la economía es un fracaso. Los problemas nuestros son los mismos que en otros lugares y aquí un pueblo trabajador. El puertorriqueño no es vago. Claro, el puertorriqueño ha recibido unas ayudas federales que lo ha mantenido un poquito más alejado de unos esfuerzos, ¿verdad? Pero realmente el puertorriqueño es trabajador y aquí se producen unas cosas maravillosas. Pero esto no lo podemos dejar. Esto que no lo podemos dejar, esta orientación al pueblo, tenemos que retomarla. Volver la escuela es como la misión que tiene igual que la universidad, tenemos que ir a la comunidad. Que lo que yo sé no es para quedarme con eso, sino para compartirlo y para levantar nuestro pueblo. Y por eso estoy aquí, me invitó Jafa para esta entrevista y dije, tengo que ir, porque en la medida en que yo pueda aportar algo, pues ahí voy a estar yo. Cuando viajo, lo mejor del viaje es tocar mi aeropuerto y llegar a mi país. Y le decía a los jóvenes el viernes en la universidad que estaba dando una conferencia que lo vamos a levantar. Esto de economía es mundial, esto no es un problema de Puerto Rico solo. Lo que pasa es que la prensa hace un buen trabajo, noticias positivas porque debilitan la autoimagen del pueblo. Tenemos que echar este pueblo para adelante.